¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes, noches, días. Vamos a resolver el ejercicio número 13 de su guía, donde nos dice: un rectángulo mide 65 centímetros de largo y 13 centímetros de ancho. ¿Cuál es la razón entre el ancho y el largo? Bien, cada vez que nos digan la palabra razón, va a significar una división, ¿sí? Es más o menos como una proporción, ¿sí? Pero nosotros podemos señalar estas dos palabras como iguales, ¿de acuerdo? Entonces, dice que es una razón, una división. Incluso nos dicen de qué con qué. Fíjense, la pregunta es: ¿cuál es la razón entre el ancho y el largo? Entonces, si yo cambio la palabra razón por división, nos diría: ¿cuál es la división entre el ancho y el largo? Incluso nos dicen cuál va a ser el número que va a dividir a cuál. Nos dice ancho y largo, entre ancho y largo. Entonces, ancho entre el largo. Ok, ahora, ya que tengo planteado esto, lo voy a cambiar por números. ¿Cuánto mide el ancho? El ancho mide 13 centímetros. Entonces tengo 13 centímetros entre el largo, que mide 65 centímetros. Ahora, aguas aquí. Si se dan cuenta, sus opciones vienen en fracciones. Entonces, está de más que yo divida 13 entre 65. Me va a salir un número decimal, pero no me va a servir de mucho, ya que viene en fracción. ¿Cómo voy a saber entre qué números dividirlos? Porque esto se trata de simplificarlos. ¿Se dan cuenta? De simplificarlos. Tú tienes una división, una fracción, 13 sobre 65, la cual es muy grande a comparación de tus opciones. Tus opciones vienen un quinto, un tercio, 5 sobre 13 y 13 sobre 5. Entonces tienes que simplificar esta fracción hasta llegar a una de esas opciones. Entonces, vamos a analizarlo. Lo que se te tiene que quedar súper claro, lo voy a escribir aquí, es que el número entre el que divides al numerador, ¿cuál es el numerador? El de arriba, ¿sí? Debe ser el mismo entre el que divides al denominador. ¿Cuál es el denominador? El de abajo, ¿sí? O sea, que si tú decides dividir el 13, que es el numerador, entre 13, pues entonces el de abajo, el 65, también entre 13. No se vale que el de arriba entre 2 y el de abajo entre 5, porque entonces ya no sería correcto, ya no la estaría simplificando, ya no valdría lo mismo, ¿sí? Entonces, bien, ¿cómo vas a saber entre qué número dividir? Guíate con tus opciones. Por ejemplo, si quisiéramos la opción B, te dice que es un tercio. Bien, el de arriba ya se convirtió en un 1. ¿Entre qué número puedes dividir al 13 para que te dé un 1? Piénsalo. Sería entre 13, porque 13 entre 13, 1. Es como tener 13 colores. Para 13 niños les toca de a un color. Pero, acuérdate, ¿no? Que si divides el de arriba, también dividirías entre el de abajo. Entonces, bien, vamos a simplificarlo intentando dividir tanto el de arriba como el de abajo entre 13 para que nos dé un 1 arriba, ¿sí? Y ya después veríamos abajo. Entonces, vamos a dividir entre 13 para que el numerador, el de arriba, nos dé un 1, ya que miren, la opción A y B nos tiene de numerador un 1, entonces vamos a partir de ahí. Entonces pondríamos 13 entre, para que nos dé un 1, entre 13. Y bueno, efectivamente nos da un 1. Entonces, aquí le voy a poner, ¿sí? Aquí. Le voy a poner, ¿sí? Que vamos a dividir ambos entre 13. Para ver cuánto nos da. Ahorita lo que estamos haciendo es para ver cuánto nos está dando y si la opción A y B, alguna de ellas es la correcta. Entonces, cuando nosotros dividimos el 13 entre 13, nos da un 1. Pero acuérdense que, como puse aquí, entre el número que divides al numerador, es decir, el de arriba, debe de ser el mismo que divides el denominador. Entonces, el 65 lo tenemos que dividir también entre 13. Entonces, tenemos 65 entre 13. Y nos da de resultado 5. Entonces, bueno, nos da como resultado 5. Ok,
Esta es la razón, esta es la división, lo cual corresponde al inciso A, ¿sí? 13 sobre 65 es lo mismo, que un quinto. Y aguas aquí, que por qué no puse yo 65 entre 13, porque el problema me decía cuál era la razón entre el ancho y largo, no entre el largo y ancho. Entonces también ahí depende de cómo me lo están diciendo, la manera en la que tú vas a acomodar tu razón o división. Bien chicos, eso sería todo. Si ustedes tienen alguna duda, me lo pueden poner en los comentarios y hasta luego.